Entonces, habíamos quedado en que en la semana pasada en que el tema del desapego era fundamental, era esencial para poder tener una nueva conciencia. En el fondo, si no nos desapegamos, no vamos a poder tener nunca una nueva conciencia porque finalmente vamos a estar apegados a la idea, a la creencia, a la sensación, al sentimiento, a lo que sea respecto a cómo nosotros somos. Y si tenemos una idea fija de cómo somos nosotros, una idea estática, eso cuando a mí alguien me dice, ay, pucha, yo lo único que quiero es que no cambies nunca, a mí me baja pánico, terror, ¿ya? Creo que es el peor deseo que puede desearle algo a alguien. No cambies nunca, ¿ya? Porque básicamente es condenarlo a, a vivir la vida como siempre la ha vivido, claro. Si nosotros vamos a lo profundo de esa, de ese, ¿cómo explicarlo? Ese deseo, esa intención, es, de alguna manera le está diciendo a la persona, lo que se expresó en lo profundo de ti fue tu ser esencial. Y como logré captar tu ser esencial, me sentí tan maravillado o maravillado con la experiencia que me encantaría que esa experiencia pudiera ser permanente. ¿Estamos? Y generalmente eso sucede cuando la persona está conectada con los valores, cuando la actitud es valórica. Hay amor, hay comprensión, hay entendimiento, hay entrega, hay compartir, hay empatía, etcétera, etcétera. Pero esos son valores que surgen del ser esencial, no de la personalidad. Acuérdense que tenemos el ser esencial por un lado, nuestro ser superior, nuestra personalidad, y después viene nuestro cuerpo. Y quien activa todo eso, que le da vida a eso es nuestro ser esencial. La personalidad son puros recuerdos, construidos por nuestras creencias a través del tiempo, y el cuerpo físico, bueno, no hay que entrar en muchos detalles respecto a eso. Es clarito, digamos que es un instrumento muy eficiente y beneficioso, pero es un muñeco de carne, de hueso, de sangre, de víscera, de que uno se va y se pudre al tiro, ya más sale mal olor. Y es nuestra casa, ¿no? Es nuestra casa que tenemos que cuidarla acá en esta dimensión, pero es la casa que pagamos más caro. Entonces, el arriendo que pagamos por tener este cuerpo es carísimo. Que ISAPRE, que AFP, que hay que alimentarlo todos los días, que la cama, que de acuerdo a nuestras necesidades, auto, etcétera, 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 etcétera. Dentista, médico. En el fondo estamos pagando muy caro por tener este cuerpo, ¿ya? Y, y claro, es importante porque nos permite estar acá. En el fondo, nuestro, como diríamos más filosóficamente, nuestro vehículo de expresión. Pero en definitiva un montón de carne entre el filete que nos comemos el fin de semana y el filete que tenemos adentro no hay mucha diferencia. ¿Estamos? En estricto rigor. Entonces, es importante entender que muchas veces esa persona cuando le dicen no cambies, ¿ya? Es básicamente por el apego, el miedo a no poder encontrarme nuevamente con aquello que me produce placer, bienestar de esa persona, ¿ya? Y no está entendiendo que la vida se sostiene básicamente en base al cambio, en base a lo que está cambiando. Imagínense que el aire no tuviera la capacidad de renovarse. ¿Qué nos pasaría? Algo tan simple como eso. ¿Estamos? Nuestro cuerpo se está renovando constantemente, todos estamos constantemente cambiando, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si bien es cierto, es un muy loable deseo en términos de que eh, no quiero que cambie la expresión de tus valores, ¿ya? Ahí sería como más atinado, por decirlo de alguna manera. Pero decir no cambies es básicamente convertir a esa persona en piedra. Las piedras son una escultura de mármol, puede tener 1000 años y no cambió. Y una escultura de piedra también puede tener 1000 años y no cambió. Y justamente lo que nos seduce en ese caso es el no cambio. Que la escultura de piedra o de mármol se pudo sostener a través del tiempo de una manera similar, pero el tiempo, la pregunta es cuánto tiempo en el tiempo, 100 millones de años, 1500 millones de años. Fondo, nos damos cuenta que básicamente la existencia existe y funciona en base al cambio.
Entonces el desapego es un aspecto esencial, súper esencial de lo que es el desarrollo de la conciencia. ¿Por qué? Porque permite renovarnos, nos permite integrar nuevos conceptos, integrar nuevos procesos existenciales, etcétera. En el fondo nos da, ¿cómo se llama? La vida. Imagínense en el proceso de no cambio. Por lo menos en el caso de muchos niños, a veces los papás le dan mesada. Entonces el niño dice, estoy tan feliz que no quiero que nunca esto cambie. Y resulta que llega a los 40 años y sigue recibiendo lucas a la semana. Bueno, si papá era generoso. Y entonces con 4 lucas a la semana son lucas a la semana, al mes son 4 lucas. ¿Quién puede vivir con 4 lucas? ¿Estamos o no? Porque no cambió. Él dijo, no voy a cambiar nunca, porque es tan bueno esto que estoy teniendo. ¿Estamos? Entonces se dan cuenta que básicamente esta creencia del apegarse a algo que es bueno es una fantasía, porque es negarse lo bueno que pueda venir, si definimos las cosas en términos de bueno. ¿Estamos? Porque básicamente en el fondo lo bueno es aquello que satisface mis necesidades del momento. Lo que puede ser bueno en un momento no necesariamente es bueno en otro. Pero bien, entonces lo importante entender, volviendo al tema de la conciencia, lo importante entender que mientras más desapegados estamos, más posibilidades damos a que nuestra conciencia se expanda. ¿Y por qué? Porque la existencia está siempre yendo en un flujo que apunta hacia el ser esencial. ¿Estamos? En el fondo, la conciencia está en un proceso constante de expansión. Lo que nos duele es la contracción de la conciencia, ¿ya? La ausencia de conciencia, no la presencia de conciencia. Lo mismo que el amor. Lo que nos duele es la ausencia de amor. El amor nunca nos va a doler. Lo que nos duele es la ausencia de amor. La presencia de amor nos genera bienestar, gozo, plenitud, etcétera, etcétera. La ausencia de amor nos produce dolor, frustración, carencia, soledad, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, la existencia tiene este flujo natural que apunta hacia los valores, apunta hacia lo que es la expansión de la conciencia. ¿Ya? Por ejemplo, la, la, la confianza, la seguridad, ya en algún punto, ya nos trae bienestar. La ausencia de seguridad nos trae temor. Y cuando nos sentimos seguros, nos sentimos expandidos, nos sentimos relajados, y cuando nos sentimos amenazados, nos sentimos contraídos, nos sentimos desconfiados. Entonces se dan cuenta de cómo en un estado contraído nosotros lo pasamos mal, por decirlo en simple, y en un estado expansivo lo pasamos bien, por decirlo en términos simples. Entonces es importante entender que estamos siempre movidos e impulsados desde nuestro interior, siempre a buscar el bienestar. Siempre, porque es una ley natural. ¿Estamos? Si hace calor, tratamos de ponernos al frío. Si hace frío, nos ponemos al calor. Si tenemos hambre, comemos. Y así, si tenemos sueño, descansamos. Siempre estamos buscando lo mejor. Entonces nuestra conciencia siempre está apuntando hacia nuestro bienestar. Y el apego va en contra de la búsqueda o la expresión de ese bienestar, porque se está apegando a algo que en ese momento transitorio considera que es beneficioso y que la próxima vez no lo va a tener, no lo va a encontrar, etcétera, etcétera, y por lo tanto, o si lo pierde va a perder el bienestar, lo cual es una fantasía, porque la conciencia en forma natural va a buscar instancias de bienestar, instancias de plenitud, instancias de gozo. ¿Estamos? El ego busca el éxito. ¿Estamos? Y si ustedes se dan cuenta, el éxito puede ser causante de destrucción de la persona y entrar en un flujo absolutamente no valórico. Si no, pregunten a la Whitney Houston, pregunten a los grandes artistas que son tremendamente exitosos y están consumidos por las drogas, o son alcohólicos, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta fantasía que nos están vendiendo éxito. El otro día me bajé un Uber y dijo, que tenga un día exitoso. Y yo dije, bueno, es su forma de pensar, entiendo, te respeto, te envío cariño y amor, pero no estoy para nada de acuerdo contigo. Hubiera preferido que me dijera, te deseo un día pleno, un día lleno de armonía, un día de disfrute, de gozo. Pero éxito, ¿ya? Lo mismo que nos están vendiendo ahora, sea rico.
Está lleno de narcotraficantes que son inmensamente ricos. Entonces, ¿dónde está el valor de la riqueza? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué? ¿En dónde está el supuesto bienestar? Como si la riqueza no asegurara la salud, si la riqueza no asegurara la felicidad, como si la riqueza no asegurara el bienestar. Está lleno de gente que no tiene esa riqueza, es inmensamente feliz, y hay gente que tiene esa riqueza y que es inmensamente feliz porque la felicidad y el bienestar no depende de la riqueza, sino que depende de la conciencia de cómo está experimentando esa persona lo que está experimentando. Pero bueno, entonces por eso es importante revisarse, revisar las ideas, revisar lo que nos está vendiendo en este momento el mercado, ¿ya? Y empezar a revisar y darse cuenta que finalmente estamos muchas veces atrapados en fantasías que lo único que hacen es evitarnos el bienestar. ¿Mm? Entonces, de ahí lo importante es soltar las creencias, soltar los juicios, soltar, qué sé yo, eh, todas las conductas, ¿ya? Y sentimientos que finalmente, las conductas y sentimientos que finalmente nos han traído sufrimiento. Porque básicamente la experiencia del sufrimiento lo sostenemos nosotros. Recuerden de que finalmente nadie, absolutamente nadie manda en nuestro interior, y que si nosotros queremos cambiar, hacer un cambio en nuestro interior, va de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Volvemos al tema que no quiero ser reiterativo porque no tengo nada en contra de los fumadores, pero si un fumador está buscando una respuesta externa para generar un cambio interno, no va a dejar de fumar nunca. Siempre es una decisión interna. Y cualquier cambio siempre está sostenido por una decisión interna, nunca de afuera. Lo de afuera nos puede estimular, nos puede invitar, nos puede en algunos casos hasta presionar, pero no necesariamente nos obliga. ¿Mm? Bien, entonces lo importante es dejar, soltar las ideas falsas, soltar las creencias falsas, y le damos la bienvenida a soltar los apegos, ¿ya? Y finalmente abrirnos al deseo, no quedarnos apegados en las necesidades, abrirnos más que a apegarnos por la necesidad de sentir que tenemos miedo de perder lo que estamos teniendo, ¿vamos? O que nuestro bienestar se va a ir de las manos si no nos apegamos a eso. Es básicamente cuando eso sucede, es porque estamos sintiendo que eso es una necesidad. Volvemos al punto, las necesidades es el tema, no son los deseos. ¿Estamos? Uno puede desear tener muchas cosas y eso no tiene por qué quitarle la paz ni la tranquilidad interior. ¿Estamos? Pero si eso se convierte en una necesidad, acuérdense que la necesidad, la diferencia entre un deseo y una necesidad, es que la necesidad nos desestabiliza emocionalmente y el deseo ya no necesariamente. La idea es eso, ya reconocer la diferencia entre un deseo y una necesidad, entender que las necesidades nos desestabilizan emocionalmente, que los deseos no, ¿vamos? Que ¿cómo se llama? El punto, volvemos, el punto son las necesidades, ya no los deseos, y que básicamente lo que va a determinar nuestra experiencia es cómo estamos sintiendo. Y cómo estamos sintiendo es proporcional a lo que nos estamos diciendo o lo que hay en nuestra cabecita. ¿Vamos? En el fondo, básicamente lo que determina nuestra experiencia en esta realidad es la interpretación que hacemos, no los hechos. Volvemos a insistir en el punto que los hechos son neutros, ¿ya? Y los que han tenido muchos hermanos y le preguntan a cada hermano cuál es la experiencia con su papá o con su mamá, se van a dar cuenta que fueron educados en la misma casa, en el mismo colegio, y todos dan descripciones distintas de la experiencia del colegio, dan experiencias distintas de lo que fue su relación con sus padres o con su hermano, viviendo todos en la misma casa y en la misma familia. Entonces, si los hechos fueran determinantes, tendrían todos que sentir lo mismo, pensar lo mismo y tener la misma sensación, sentimientos, etcétera, etcétera, respecto a su familia, y nos damos cuenta que no es así. ¿Vamos? Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque el entender que básicamente nosotros estamos interpretando
los hechos o los estímulos que estamos percibiendo a través de los sentidos y que lo estamos interpretando a partir de la información que tenemos dentro de nosotros, es determinante para poder cambiar nuestra vida. Porque ahí es reconocer que eso finalmente nosotros sí somos los dueños de nuestra realidad y que el punto es que a veces no cambiamos porque no estamos dispuestos a asumir los costos que eso implica. ¿Estamos? Lo cual no significa de que hayan situaciones en las cuales muchas veces no podemos cambiar, ¿ya? Por razones X. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad con ciertas características y que no hay solución médica, también es cierto. Y ahí entra lo que es el proceso de la aceptación. ¿Vamos? Y hay estudios que demuestran que personas estando en situaciones muy complejas y muy graves en hospitales, ¿ya? Aún así, su bienestar interno y su sensación de felicidad no ha cambiado. Pero eso pasa básicamente por la aceptación de lo que están viviendo. ¿Estamos? Donde hay una entrega y hay un total, por decirlo así, un soltar lo que yo creo que tendría que estarme pasando. En el fondo se suelta la idea de que esto no tendría que estarme pasando a mí. ¿Por qué me está pasando esto a mí si esto no debería pasarme? ¿Vamos? Y eso, el que no debería pasarme, está sosteniendo una creencia. Porque finalmente lo que existe es lo que está sucediendo. Y si la existencia lo está sosteniendo, es por alguna razón que muchas veces no necesariamente conocemos. ¿Vamos? Y aceptar que muchas veces entender la vida es entender que hay muchas cosas que no podemos entender, y entrar en ese proceso de aceptación también nos da una libertad enorme. Lo cual no significa que eso implique apatía, como quien dice, no resolución, etcétera, etcétera, etcétera. No, es perfectamente el reconocer la situación y aceptarla y reconocer que puedo con eso, que puedo vivir con eso, a pesar de. ¿Estamos? El otro día conversaba con una persona, entonces estaban comentando algunos temas complejos. Entonces le decía, bueno, ¿y cuál es el punto si finalmente sigues existiendo, sigues viviendo, y finalmente más que preocuparte de las causas por las cuales está sucediendo lo que está sucediendo, date cuenta que inevitablemente la estás viviendo y la estás enfrentando? Y por lo tanto, como estamos en la transitoriedad de la existencia, eso necesariamente antes o después va a pasar. Entonces, tampoco hay que apegarse a la idea de cuando uno está viviendo una situación compleja o difícil, ¿ya? Eso va a ser eterno. ¿Vamos? Yo creo que si pudiera definir el infierno, lo definiría como aquel estado interno en el cual hay una sensación de no tiempo en el sufrimiento. ¿Me explico? Donde hay una sensación de que ese sufrimiento no va a terminar nunca, donde no hay tiempo. Es una sensación, como quien dice, absoluta, donde hay una experiencia absoluta, pero en el sufrimiento, no en la plenitud. ¿No? Entonces, es importante integrar este concepto del desapego de la transitoriedad. ¿No? Bien, chicos, vamos a continuar con lo que a donde quedamos, ¿ya? Y vamos a trabajar entonces, seguir con el flujo del desapego, esta pequeña introducción que básicamente parecía que hubiéramos continuado con la clase, pero no, era como un recordatorio de la experiencia de las clases anteriores. Bien, entonces les vuelvo a insistir, tanto personalmente como el maestro insiste en que el desapego los hará libres. ¿Vamos? El desapego es una puerta a la libertad, y el desapego es una puerta a la libertad porque básicamente al desapegarnos de todas las ideas erróneas que tenemos de nosotros, ya nos abrimos a redescubrir nuestro ser interno, que está siempre presente, y que finalmente nuestra experiencia con nosotros mismos está teñida entre deambular entre lo que nuestro ser superior nos trata de entregar, de compartir con nosotros,
y las alucinaciones que tenemos con el ego, donde el ego es capaz de engatusarnos, es capaz de hacernos alucinar, donde nos hechiza, ya nos hace un hechizo y donde finalmente nos comprometemos con él y pensamos que somos eso, que somos ese ego, ya que está con pataleta, que está así, que está acá, que está lleno de exigencias, que está lleno de necesidades, que está lleno de juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ir desapegándonos justamente de esas ideas erróneas de nosotros son las que nos permiten justamente poder conectarnos con nuestro ser esencial y abrirle una puerta a la libertad, abrirle una puerta a la plenitud. ¿Estamos? Porque finalmente nos permite el darnos cuenta cuando nosotros transitamos en una carretera energética valórica, ya nos damos cuenta de que estamos siendo menos limitados. Estamos siendo menos limitados, menos dependientes, tanto afectiva como en la forma, menos dependiente, porque, por ejemplo, hoy en día, el resolver esta situación tan simple como que de repente hubo un problema técnico acá que no estaba considerado, siendo que se había revisado todo antes para que funcionara tiki-taka, para que ustedes pudieran tener una excelente charla y una excelente recepción. El desapego a la idea de cómo debería ser fue lo que permitió resolver el tema. Y que algo que pasó, podría haber sido una complicación, pasó a ser algo simple y sin mayores problemas. Entonces, volvemos al punto. El desapegarse me hace no solamente menos dependiente hacia el mundo formal, sino que también hacia mis propias ideas. Y que muchas veces esas propias ideas me conducen al error, me conducen al sufrimiento, me conducen al dolor, y porque muchas veces tengo una idea errónea de mí mismo, ¿ya? O de mí misma en el caso de las señoritas y señoras que están aquí presentes en la charla. Bien, ¿estamos? Entonces, importante entender que el desapego es el que les abre una nueva conciencia, porque permite que se expanda su mundo interno, porque permite que lo nuevo entre, que es como ventilar la casa en la mañana. Uno ventila la casa en la mañana y siente esa cosa fresquita, rica, ¿ya? Y el desapego les aleja de la ignorancia de sí mismo, ¿ya? Y finalmente, insisto, les trae bienestar. Bienestar porque el desapego se basa, se sostiene en la confianza en su ser superior, en ese aspecto de ustedes mismos que les permite ser quienes son, y que finalmente cuando empiezan a limpiar y a soltar su personalidad y sobre todo los conceptos erróneos y que les generan sufrimiento a ustedes mismos, el bienestar empieza a ser parte de su realidad como algo concreto, no como una idea, no como un deseo, sino que como una experiencia. Y volvemos nuevamente, esa experiencia depende única y exclusivamente de ustedes, porque pueden estar en un palacio hecho de oro, pasándolo como el natre, y pueden estar en un piso de tierra, en una casa hecha de barro y paja, pasándolo chancho. ¿Estamos? Y pueden estar en la casa de barro pasándolo como el natre, y en el palacio de oro pasándolo bomba. Entonces, volvemos nuevamente a que las circunstancias no determinan nada. Entonces, cuando se liberen de la fantasía de que las circunstancias depende de su estado interno, les aseguro que su vida va a cambiar absolutamente, absolutamente, y que van a poder experimentar una libertad que nunca jamás lograron pensar que iban a poder experimentar. ¿Y de quién depende de eso? Volvemos nuevamente, de ustedes. De ustedes, que le den una oportunidad a su ser trascendente, a su ser superior, a su ser valórico, a expresarse en el día a día. Imagínense esta sociedad actual llena de valores. ¿Cómo sería? Así de simple. Donde la honestidad fuera parte de nuestra vida, donde la generosidad fuera parte de nuestra vida, donde el respetar al otro en su forma de pensar y sentir fuera parte de nuestra vida, donde el afecto también fuera la forma como nos relacionamos. Entonces imagínense qué sociedad podríamos estar experimentando.
¿Estamos? En el fondo, nosotros estamos, la sociedad chilena que estamos experimentando hoy en día es la que nosotros solitos hemos construido. No es culpa del gobierno de cual sea, no importa dónde venga, ni los años que tenga. No es culpa del libre mercado, no es culpa del comunismo, no es culpa de la extrema derecha, de la extrema izquierda, del medio, no es culpa de los inmigrantes, no es culpa de nadie, es de los delincuentes, no es culpa de los medios de comunicación, no es culpa de ninguna de esas cosas. Entonces, como les decía, no es culpa de nadie. Ya básicamente sí hay responsable, no hay culpable. ¿Ya? Porque no tenemos por qué castigar a la sociedad por ser como es. La sociedad se castiga a sí misma sola con los delincuentes, que nosotros mismos lo hemos gestado. ¿Estamos? Porque los delincuentes no salieron no cayeron del cielo, ni salieron en un árbol, ya ni son producto de la inteligencia artificial. ¿Estamos? Ha sido creado por nosotros, justamente por la ausencia de valores, que nosotros hemos ido gestando esta sociedad. ¿Estamos? Entonces, volvemos nuevamente que quienes hemos ido gestando nuestro presente somos nosotros mismos. Y así como lo gestamos a nivel individual, como persona, también lo gestamos a nivel colectivo, como sociedad. Entonces, si estamos en una sociedad no valórica, donde los valores están ausentes cada día más y con más intensidad, y sobre todo en este país que se ha caracterizado este último tiempo por promover una ausencia de valores o falsos valores, por decirlo de alguna manera, el éxito, la plata, el ser rico, etcétera, etcétera, ¿ya? El ser rico a cualquier costo, da lo mismo si te está fregando a otros, ¿ya? Y eso tiene que ver con la sociedad entera, en términos de que si nosotros vemos a algunos inmigrantes les cobran por un cuartucho casi lo mismo que se puede cobrar por un departamento entero de un dormitorio con de estos departamentos así de un dormitorio, un living, comedor, cocina, baño, etcétera, etcétera, más caro que un departamento de eso en el centro de Santiago. Estamos por allá en la periferia. Y eso es ausencia de valores, eso es falta de solidaridad, falta de amor, falta, etcétera, etcétera, codicia, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces volvemos nuevamente que así como nosotros somos los gestores de nuestra realidad y no tenemos a nadie a quien echarle la culpa, también nosotros como participantes de este mundo, de esta sociedad, somos nosotros que la hemos construido. Y no hay nadie a quien echarle la culpa. Básicamente somos nosotros quienes finalmente vamos construyendo nuestro presente. Y socialmente, volvemos nuevamente, si nosotros volvemos a rescatar los valores y tenemos una sociedad valórica, sostenida en los valores, nuestra calidad de vida también va a mejorar. Entonces, también podemos hacer eso mismo en nuestro pequeño espacio, sea nuestra casa, nuestro mundo con las amistades y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entonces, parte de algo tan simple, ¿ya? Como sonreír cuando, por ejemplo, nos atienden en cualquier lugar o cuando nos reciban, hace una diferencia súper importante. Estamos aportando algo, aunque sea mínimo. Entonces, si no queremos dar nada, por último, demos una sonrisa. ¿Ya? Ante la opción de no dar nada, podemos dar una sonrisa. Y si tampoco queremos dar nada respecto a todo lo que tenemos, preocuparnos de lo que tenemos, podemos agradecer. ¿Ya? Hacer un pequeño esfuerzo y decir, bueno, por lo menos agradezco lo que tengo. Bien, volvamos al tema del desapego. ¿Ya? Ahora, es importante entender en este proceso de cómo uno gesta su propio estado interno, su propio bienestar o su propio malestar, ¿ya? Es porque básicamente están aferrados a lo que son. Están súper aferrados a lo que ustedes son. Y en eso de estar aferrados a lo que ustedes son, incluye estar aferrados al propio malestar que ustedes mismos generan. Y que ese malestar está generado por sus propias creencias, por sus propios apegos. Ya apegos a cómo creen ser, apegos a cómo deberían ser las cosas,
apego a cómo les gustaría que fueran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y también están apegados a lo que han querido ser, ¿ya? Incluso a la ignorancia de lo que es su ser esencial. ¿Estamos? Entonces, es importante, ¿ya? Darse cuenta de la tremenda limitación autoimpuesta que han generado ustedes mismos para su propia vida. Cómo ustedes han ido generando una tremenda limitación autoimpuesta, ¿ya? Para poder experimentar ustedes su propia vida. Y básicamente sostenido en qué? Sostenido en sus creencias, sostenido básicamente en la ignorancia y en el apego que pueden tener incluso hacia su propio malestar. ¿Vamos? Pero el punto es que eso no importa. ¿Estamos? No importa porque solo hay que escuchar las nuevas ideas. Así de simple. Abrirse a escuchar las nuevas ideas, abrirse y estar atento a incorporarlas. ¿Ya? Por eso la insistencia mía en que lean, hablen acerca de lo que hemos conversado, le den una vuelta, lo comenten con las personas si tienen alguna conexión con las personas que están acá en este chat. Ábranse a conversarlo, a discutir, a ver distintos puntos de vista, a conversarlo con las personas que ustedes cercanas, o por último con ustedes mismos. Si no tienen con quién conversarlo, lo pueden conversar con ustedes mismos. Nosotros gastamos largas horas en el día en autodiálogo. Bueno, aprovechen ese autodiálogo en hacerlo productivo, en que sea algo que finalmente les pueda traer bienestar, alegría, plenitud y apertura al corazón. ¿Estamos? El punto es que es necesario hacerlo reflexionando, escuchando una vez y otra vez esta enseñanza, ¿ya? Hasta que finalmente puedan ser parte de ustedes, puedan ser parte de su sangre, sean parte de su oxígeno, ¿ya? Pero también es importante, incluso estas nuevas ideas, soltarlas, abrirse a lo nuevo, saber que la verdad está siempre presente, porque si la verdad no estuviera presente, ustedes no podrían existir. Pero estamos hablando de la verdad trascendente, de la verdad que les permite ser quienes son, no la verdad relativa, ¿ya? La verdad relativa es que hoy día aquí estamos con luz, pero si nos vamos al otro lado del mundo, estamos en la oscuridad. Entonces, si hablo con alguien por teléfono, dice, oye, aquí está oscuro, es de noche. Y yo le digo, oye, pero ¿cómo? Si acá son las 11 de la mañana. Cuando nosotros estábamos en Nepal, para nosotros era la mañana, para ustedes era la noche, o para nosotros era la noche, y era la verdad. Y ninguno de los dos está mintiendo. Nadie puede decir, oye, estáis mintiendo, como estáis diciendo que es de noche, si es de día, y el otro puede decir, no, estáis mintiendo, si es de día y es de noche. En el fondo, ambos tienen una verdad, pero es una verdad relativa. Pero si ambos personas le dicen, ¿tú eres? Sí, yo soy. Y si le pregunta al otro, ¿tú eres? Sí, yo soy. Es una verdad que escapa al mundo relativo, ¿ya? Entonces, es importante entender que hay una verdad esencial que es común a todos los seres humanos, a toda la existencia, y hay una verdad que es relativa, ¿ya? Que es relativa y que por lo tanto está cambiando. Pero esa verdad relativa está sostenida por la verdad absoluta, ¿ya? Por la conciencia de ser. Así que es importante que estas enseñanzas se asienten en su interior, ¿ya? Porque finalmente estos crearán nuevos registros, nueva información, nuevas formas de interpretar la realidad, ¿no? Y eso es lo que cambiará en su conciencia. En el fondo, lo que cambia su conciencia es finalmente qué información le están entregando ustedes, se están entregando ustedes a ustedes mismos. De ahí la importancia de revisar qué es lo que se dice, qué es lo que se habla y qué es lo que se dicen ustedes y qué finalmente es lo que ustedes validan. Porque si un niño chico les dice, me caes mal, te voy a echar del trabajo, ustedes se ríen. Pero si su jefe les dice, ¿sabéis qué más? Me está cayendo mal, estoy pensando en echarte,
se aprieta la guata. Y es la misma palabra. ¿Y cuál es la diferencia? Es que uno al cabro chico no lo validó y al jefe sí lo validó. Entonces se dan cuenta de cómo finalmente quien le dio realidad a esas palabras fueron ustedes. No fue ni el cabro chico ni el jefe. ¿Vamos? Porque, por último, esa persona, si como sentía que tenía una mala relación con el jefe, se buscó otra pega y ya le dijeron que sí, y estaba por decirle la próxima semana, ¿sabes qué más? Chabolín pescadín, ya, chao pescado, y le dice, ¿sabes que me está cayendo mal? Estoy pensando en echarme. Puede que le dé lo mismo, puede que le dé un ataque de risa, incluso pueda decir, espérate una semana y mañana sorpresita que te voy a dar. Entonces, ahí se dan cuenta que finalmente el cómo uno valida, finalmente la validación siempre es interna, nunca es externa. Cuando alguien dice, los demás no me ven o no me validan, ¿ya? Es porque básicamente esa persona no se está viendo a sí misma o no se está validando. ¿Vamos? Entonces, es importante entender que toda validación, no importa de dónde venga, es personal, es autogestada. Toda la validación interna es autogestada. Puede venir Dios mismo a decirte, oye, eres una excelente persona, y uno no creerle, y puede venir, que si yo, el mentiroso más grande del mundo, y creerle, y finalmente, ¿por qué? Porque uno lo validó. Al estafador, ¿quién lo valida? ¿El estafador se valida a sí mismo o es uno el que valida la estafa? Uno el que dice que sí, uno el que le cree. ¿Estamos? Entonces nosotros también podemos ser estafadores de nosotros mismos y contarnos un medio cuento, ya, y cuando nos hemos enfrentado a los hechos nos damos cuenta que fuimos unos autoestafadores, así como también podemos ser terroristas emocionales, no solamente de los demás, sino que nosotros mismos, asustándonos, ya, y generándonos miedo innecesariamente. ¿Vamos? Y básicamente, ¿por qué? Porque muchas veces el apego está sostenido, el miedo está sostenido en base al apego y en una desconfianza y un desconocimiento de lo que nosotros somos esencialmente y lo que podemos hacer y nuestra capacidad de poder enfrentar las situaciones. Entonces, los registros que ustedes puedan ir generando, ya, de este nuevo estado de conciencia, pues empiezan a abrir, empiezan a expandir, ya, finalmente eso va a quedar alojado en su conciencia, y ese cambio de mentalidad, ese cambio de registros, ya, finalmente los va a afectar también en su fisiología. Su fisiología también va a cambiar, sus respuestas fisiológicas van a cambiar. Como habíamos dicho, necesariamente para poder expresar cualquier cosa que se pueda expresar en este mundo formal, ya, en este mundo de la forma, de la materia, necesita un medio para expresarse. Y en el caso de nosotros, nuestra conciencia necesita un medio para expresarse, y que es nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico, habíamos dicho que el cerebro más el sistema nervioso son los que nos conectan con nuestra conciencia, con nuestro cuerpo sutil, y para que eso pueda, para que la nueva información, la conciencia más expandida pueda expresarse, necesitamos hacer un cambio en nuestra fisiología. ¿Y cómo lo cambiamos? Cambiando nuestra forma de pensar. ¿Vamos? Ahora, cuando hablamos de cambiar nuestra forma de pensar, estamos hablando de un cambio gradual, natural, como todo en la existencia. Ya una lechuga mínimo, no estoy muy claro, pero mínimo 1 mes o 2 meses para que pueda salir. Imagínense una lechuga, ¿vamos? Que algo tan simple como eso, que uno se lo come en 5 minutos. Entonces, generar nuevas conexiones neuronales, ya, ¿cómo se logra? Por insistencia. ¿Y por qué por insistencia? Porque el insistir va cargando, por decirlo así, energéticamente lo que yo estoy haciendo. Entonces, si un pensamiento lo voy constantemente reforzando, va a llegar un momento en que su energía va a ser tan potente que se va a manifestar en la forma, ¿ya? En el mundo formal. Entonces, el leer, escuchar, el darle vuelta, el conversarlo, etcétera, etcétera,
va reforzando esas conexiones neuronales que van permitiendo de que esa conciencia más expandida tenga un espacio en su interior para que se pueda expresar. ¿Mm? Entonces, en la medida que se van integrando fisiológicamente estos nuevos cambios, esta nueva información, esta nueva conciencia que se va abriendo, ¿ya? Los cambios se van a ir viendo más rápidamente. ¿Y cómo se irán viendo? Se irán viendo manifestados en sus conductas, en el fondo, en cómo ustedes enfrentan las situaciones, en cómo a través de sus propias conductas se van a ir dando cuenta, se van a ir pillando en cómo han ido cambiando. Van a ir teniendo gratas sorpresas, así como que tocaron el timbre ahora, abrí la puerta y me trajeron una torta de regalo, fue una grata sorpresa, era algo inesperado, ¿estamos? Y ustedes van a sentir justamente cómo los cambios se van a ir presentando en su vida como algo inesperado, se van a sorprender a sí mismos, decir, chuta, mira qué maravilla, mira esto que me está pasando, esto que finalmente no me había sucedido antes o no pensé que me iba a pasar, etcétera, etcétera. Pero el punto es estar abierto a percibir los cambios, abiertos a estar receptivos a ese proceso. ¿Estamos? Y es importante entender que no importa lo que pensamos antes, si pensamos A, B o C, da lo mismo, y no importa cuánto tiempo haya estado en su conciencia y por cuánto tiempo haya estado alojado ahí, todo puede ser modificado, todo puede ser cambiado. Acuérdense que la existencia funciona en base al cambio, funciona en base al cambio, funciona en base al movimiento. Entonces, y si yo traigo luz a mi interior, no importa cuánto tiempo haya estado la oscuridad ahí, basta comprender una chispa, basta comprender una luz para que la oscuridad desaparezca. Y finalmente, todas nuestras experiencias de dolor, de sufrimiento, son ausencia de bienestar, ausencia de alegría, ausencia de plenitud, ausencia de prosperidad. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que es eso? Es oscuridad. Así de simple. ¿Estamos? Es oscuridad. Entonces, esa oscuridad puede desaparecer básicamente si nosotros prendemos una luz. ¿Y dónde está la fuente de nuestra luz? En nuestro interior. ¿Qué es lo que permite? ¿Cuál es la luz que ilumina el sueño cuando ustedes están dormidos? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Cómo puedo yo ver en los sueños si está todo oscuro? Yo estoy durmiendo, ¿ya? Y con los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo puedo ver eso que está sucediendo en mi interior? Bueno, la luz que está permitiendo ver eso es nuestro ser interior, es nuestro ser esencial. Y a eso es lo que apuntamos, justamente a identificarnos, a reconectarnos, a reconocer esa luz que está siempre presente en nosotros. Y que si no estuviera presente, no podríamos existir, simplemente no podríamos existir. ¿Vamos? Bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Una pequeña llama hace desaparecer la oscuridad independiente de cuánto tiempo esté. Y si nosotros nos conectamos con nuestro ser interior, nos conectamos con nuestra luz, y les vuelvo a decir, el camino es el camino de los valores. Cuando empezamos a reconectarnos con esa experiencia interna, cuando le abrimos la puerta, ya como les contaba que en Nepal un amigo tibetano le decía, otra persona estaba conversando con una amiga española, entonces le dice, oye, en el budismo, pues era budista él, ya dicen que nosotros somos todos Buda, que nosotros somos todos luz, nosotros somos todos, estamos llenos de luz, somos todos Budas vivientes. Claro, eso es cierto a nivel esencial, ¿ya? Pero en lo concreto no es así, porque no nos percibimos como seres plenos de luz, plenos de conciencia, plenos de amor, plenos de sabiduría, plenos de capacidad y poder. Pero sí es importante que le podamos dar una oportunidad de que eso suceda. Entonces, esta persona dijo, sí, en realidad sí, somos todos Dios, le dijo así literalmente, somos todos Dios. Entonces, yo le dije, bueno, es importante, y les insisto siempre, que
hay que darle una oportunidad a Dios para que se manifieste en nuestras vidas. ¿No? Tenemos que darle una oportunidad a esa luz interna que está presente en nosotros, que se manifieste en nuestras vidas, porque justamente las consecuencias de eso es que nos va a traer bienestar, nos va a traer alegría, nos va a traer plenitud. ¿Mm? Entonces es importante darle espacio a las nuevas ideas, empápense de las nuevas ideas. Eso es todo. ¿Ya? No luchen, no resistan, no rechacen. Recuerden, así como un niño ya deja su juguete en forma natural y gradual al ir madurando, ya dejen ustedes también ya en forma gradual, de poco a poco, en la medida que vayan madurando todas estas ideas, que las vayan integrando, se van a dar cuenta que como forma natural ya van a ir soltando aquello negativo de ustedes, aquello que les genera malestar, aquello que les trae sufrimiento. Volvemos nuevamente, estamos manejados y guiados por una ley que apunta al máximo bienestar. Entonces, la conciencia solita va a ir buscando aquellos espacios de máximo bienestar. Si ustedes se dan cuenta, muchos de ustedes, todo lo que han hecho en su vida es tratar de lograr cada vez mayor bienestar, de distintas maneras, pero es lo que han tratado de lograr y es lo que tratan de mantener. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la forma de mantenerlo? Volvemos a lo mismo, desapegándose. Estamos desapegándose y disfrutando lo que tienen, disfrutando del presente, de lo que está sucediendo, abriéndose, abriéndose. Recuérdense que el disfrute surge del corazón, no de la cabeza. De la cabeza surge la idea de pasarlo bien. Y me esfuerzo para pasarlo bien. Y me siento mal si no lo estoy pasando bien porque tengo tantas excusas para pasarlo bien. Entonces sufro porque tengo tanto bienestar y no soy capaz de disfrutar ese bienestar. ¿Por qué? Porque estoy en la cabeza. El corazón no se hace esas preguntas. El corazón no necesita hacerse esas preguntas ni tampoco siente eso. ¿Estamos? Simplemente disfruta, simplemente se entrega, simplemente goza lo que está sucediendo. ¿Estamos? No hay cuestionamiento, no hay juicio, no hay condena, simplemente hay gozo y plenitud. ¿Mm? Entonces no es necesario resistir, ¿ya? Es poco inteligente, ¿ya? Es una mala decisión. Ya resistir genera sentimientos negativos y justamente son los que queremos abandonar, porque ahí está nuestro ser superior esperándonos, siempre presente, siempre emitiendo su luz, siempre emitiendo su amor, siempre emitiendo su sabiduría. El punto es que nosotros tenemos que darle la oportunidad de adentro hacia afuera, de abrir, dejar que se exprese, dejar que sea parte de nuestra realidad, que llegue un momento en el cual ya no me identifico con mi personalidad, sino que simplemente me identifico con mi ser superior, pero como algo natural, no como algo impuesto, no como una creencia. ¿Ya? A veces uno ve en YouTube o en estas cosas que habla gente de cosas espirituales y se da cuenta que básicamente lo que están hablando es de una creencia, de una idea. ¿Vamos? Como una vez una persona estaba en una charla y me dijo, estábamos hablando del trascendente y de los aspectos más esenciales del ser y de justamente de la conciencia del presente. Y me dice, sí, me dice, porque yo leí a Eckhart Tolle y lo practico y lo vivo al 100% y no necesito nada más porque estoy viviendo todo eso. Entonces yo dije, si estuvieras entendido realmente lo que dice Eckhart Tolle en su profundidad, no estaría acá. ¿Estamos? Porque se acabó la búsqueda. Está la plenitud solamente. Cuando se experimenta la plenitud, cuando uno se reconoce en su aspecto esencial, ya no necesita buscar nada, porque está experimentando la plenitud en forma natural y constante. Y experimentar la plenitud en forma constante es simplemente reconocer quién soy, reconocer mi naturaleza esencial, ¿ya? Y vivirme lo que estoy viviendo, vivir lo que estoy siendo en ese instante. Soy consciente de que existo y esa conciencia de existir me genera plenitud. Simplemente soy quien soy y me experimento como tal. Y experimento la vida como está siendo.
No le exijo a la vida que sea de una determinada manera. Simplemente respondo frente a los estímulos en la medida que se me van presentando. ¿No? No hay roce. No hay roce. Y si hay roce, reconozco que ese roce fue autogestado y simplemente lo asumo y asumo las consecuencias de la elección que puedo haber hecho en ese momento. Porque nadie, absolutamente nadie, excepto mi conciencia, me obligó a interpretar, a vivir o a experimentar lo que estoy experimentando. Porque volvemos nuevamente, básicamente nuestra experiencia existencial se sostiene en base a la interpretación que nosotros hacemos de los hechos, y esa interpretación que hacemos de los hechos es producto de nuestra conciencia. No viene de ninguna parte, más que de adentro. Siempre todo surge de adentro hacia afuera. Y eso que surge de adentro hacia afuera, ya interpretamos lo de afuera, y una vez que interpretamos eso de afuera, lo metemos para adentro de nuevo, ya, y a partir de eso reaccionamos. Al fondo, hay una respuesta, hay una interpretación interna que va de adentro hacia afuera, interpreto eso de afuera, lo meto para adentro, lo vuelvo a experimentar, y ahí digo ya, y hay una conducta o un sentimiento o un pensamiento o una emoción. ¿Estamos? Entonces se dan cuenta de que todo lo que están experimentando es siempre de adentro hacia afuera. Y por lo tanto la solución, si es que necesitan una solución, es de adentro hacia afuera. ¿Estamos? Bien. Entonces el punto es que el cambiar sus ideas, el cambiar su forma de pensar o el integrar esto nuevo, ¿ya? Es lo que les conviene. ¿Y por qué les conviene? Porque por el mismo costo, ¿ya? Pueden tener algo mucho mejor. Y que finalmente los únicos beneficiados van a ser ustedes. ¿Y por qué? Porque finalmente ustedes van a decidir qué quieren aceptar y qué no quieren aceptar de lo que se está diciendo. Ustedes deciden qué validan y qué no validan de lo que se ha compartido con ustedes en estas clases. Y así, en el fondo, volvemos a lo mismo. Cualquier selección de la información que estén haciendo respecto a lo que están entregando, cualquier cosa que ustedes seleccionen de esta enseñanza y la hagan parte de ustedes, fue por su decisión, fue porque ustedes quisieron que eso fuera así. No fue algo impuesto por nada ni por nadie. ¿Estamos? Bien, entonces, solo enfóquense en las nuevas ideas, ¿ya? Y las viejas ideas se van a ir en forma natural. ¿Estamos? En el fondo, si ustedes empiezan a llenar con lo nuevo su mundo interno, lo viejo naturalmente va a desaparecer. Y dense cuenta, cuando ustedes renuevan su closet, que lo que hicieron ya fue poner ropa nueva, cosas nuevas. Y que llegó un momento empezaron a evaluar las prendas antiguas que tenían y dijeron, no, esto está viejo, lo voy a regalar, lo voy a tirar a la basura o lo que sea. Y básicamente, ¿por qué? Porque permitieron que lo nuevo entrara. Y lo mismo pasa con ustedes internamente. Entonces, cuando las ideas nuevas ya no les sirvan, entonces yo mismo les voy a ayudar a que las desechen. Porque les vuelvo a decir, no conviene apegarse a nada ni a nadie, ¿ya? Porque por muy nuevas que sean las ideas, si se apegan a ellas, en algún momento se van a convertir en viejas ideas. Entonces, el punto es abrirse al flujo, abrirse ese flujo existencial, ¿ya? Dejar que la vida las traspase, dejar que la vida fluya, ¿ya? A través de ustedes, ¿ya? Sin retener nada, sin poner ningún dique, sino que simplemente dejar que la existencia fluya a través de ustedes, sentir como es cuando abren la ventana en la mañana y sienten así el aire fresquito, rico, ya sano que está entrando en la casa, esa misma sensación, sentir que la vida los traspasa y que finalmente ese flujo amoroso está constantemente sosteniéndolo y que nunca en ningún instante los ha dejado afuera, ni aparte. ¿Estamos? Son ustedes los que cierran la puerta, la vida no. La vida nunca jamás les va a dar un portazo en la cara. Y si en algún momento están viviendo una experiencia difícil o dura, es porque básicamente son capaces de poder vivirla y enfrentarla. Y si yo en ese momento me asiento en el sentimiento de sentir que realmente soy capaz de vivir lo que estoy viviendo, el miedo, el temor queda afuera, queda a un lado. Y lo que se hace parte de nuestra realidad es la fortaleza, el sentir que somos fuertes,
que somos capaces, porque una vez que pasó eso, si seguimos vivos, quiere decir que podíamos. Y eso lo podemos haber vivido en el drama mismo, como la supervíctima, o haberlo vivido en la neutralidad, o haberlo vivido diciendo, sí, estoy viviendo un momento difícil, sí, estoy viviendo un momento complejo, sí, me carga lo que está pasando, sí, me encantaría que fuera distinto, pero lo más importante de todo es que puedo. Es que puedo vivir con esto, puedo enfrentar esto, puedo vivir con esto y finalmente puedo confiar en que de una u otra manera voy a poder resolverlo. Y si no voy a ser capaz de resolverlo por la razón que sea, voy a ser capaz de vivirlo. Y si lo vivo sin resistencia y si lo vivo sin apego, se van a dar cuenta que es mucho más fácil que si están apegados, si están resistiendo, si están llenos de miedo, si están llenos de ideas de que esto que me está pasando no tendría por qué pasarme. ¿No? Bien, entonces, el desapego trae confianza, les ayuda a vaciarse, en todo sentido, les permite estar abiertos a todo lo que la vida les ofrece, pues no están apegados a ninguna idea, no están apegados a ningún debería, no están apegados a un me gustaría que fuera así y no asá, sino que simplemente ya se abren al proceso existencial y se abren a reconocer ya la generosidad de la existencia que está a tope, ¿ya? Y por ejemplo, un ejemplo muy simple, todo este conocimiento, ¿ya? Esta oportunidad que ustedes tienen a accesar a esta información psicológico-mística, ¿ya? Y que ustedes son un puñadito de personas. Lo que estoy viendo aquí en la pantalla ya son 32 personas que están en este momento presentes. Si bien es cierto en el canal, cuando lo están viendo, son muchas más, muchísimas más, ¿ya? Y de lo cual estoy profundamente agradecido. Pero si consideramos la cantidad de millones de personas que hay en Chile, se van a dar cuenta que ustedes son privilegiados, ¿ya? Y que esas personas que se están dando la oportunidad de verlo en el canal también son privilegiados, porque este conocimiento, si bien es cierto, está disponible para cualquier observador sagaz, ¿ya? Y perceptivo respecto a cómo funciona la existencia, no necesariamente está entregado de una forma tan simple, tan ordenada, tan cómoda, para que ustedes puedan entender lo que están entendiendo. ¿Vamos? Entonces, dense cuenta cómo la vida es generosa, ¿ya? Y cuánto da. Y cuando da en grande. ¿Vamos? Cuando da en grande. Y también muchas veces da de una forma absolutamente inesperada, como esta mañana que me llegó una torta de regalo maravillosa. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. En el fondo, cuando nos abrimos a reconocer la generosidad de la existencia se hace parte de nuestra realidad. Y como consecuencia de darnos cuenta ya de la generosidad de la existencia en forma natural, surge el desapego, porque sabemos que la vida generosamente siempre nos va a dar lo que necesitamos, y también surge el agradecimiento. Y como consecuencia de todo lo anterior, la prosperidad se hace parte de nuestra realidad. Porque recuerden que estamos justamente revisando el tema de la prosperidad y cuán prósperos somos en la medida en que nos reconocemos como tales. En el fondo, volvemos nuevamente al tema de la validación. No existe una validación externa. La única validación externa que existe es la que nosotros otorgamos. Cuando nosotros validamos a alguien, lo estamos validando internamente. Primero lo validamos nosotros y después validamos a la persona. Y con nosotros pasa lo mismo. Si nosotros no nos validamos, puede venir quien venga, puede venir el Papa, puede venir quien sea, y si nosotros no nos validamos, nadie nos va a validar, porque la validación es siempre interna. ¿Vamos? Entonces, como les decía, el desapego nos ayuda a vaciarnos en todo sentido, ¿ya? A estar abiertos, a permitir que la vida nos toque, ¿ya? Estar abiertos a las señales de generosidad que están ahí siempre presentes. Y cuando reconocemos esa generosidad y nos abrimos a ella, ¿ya? La prosperidad empieza a fluir en forma natural. Y como les decía, somos afortunados por tener esta oportunidad. Pero el punto es que depende de ustedes si quieren aprovecharlo o no. Entonces, si se abren, si se expanden, ¿ya? El flujo generoso de la existencia los colma, los rebasa,
¿ya? Y por eso es tan importante que quiero que comprendan que el apego es un obstáculo para armonizarse con ese flujo generoso constante de la existencia. ¿Vamos? Y la generosidad se puede experimentar en algo tan simple, ¿ya? Como por ejemplo, en este momento estoy viendo ahí la bicicleta de Jorge, ¿ya? En su departamento, y el simple hecho de salir a transitar ya me da la sensación que por lo que estaba describiendo cuando empezamos la charla, que está en el sur, el simple hecho de salir en bicicleta y recorrer esos caminos llenos de árboles preciosos, si está por ahí por Puerto Vara o por, ¿cómo se llama? O por, ¿cómo se llama? Por Villarrica o por Pucón, está el lago. Hay tanta naturaleza y cuando uno recorre la naturaleza se da cuenta si está abierto, si está perceptivo y sensible la generosidad de la existencia, en sus colores, en sus olores, ya el simple hecho de comer, la generosidad de los sabores, ya y así, cuando uno escucha música, la generosidad de los sonidos, la capacidad de sí mismo de poder expresarse, ya qué más generoso que eso, qué más generoso que poder ver, que poder escuchar, que poder hablar, que poder moverse, ¿vamos? Entonces, el punto es que muchas veces hemos normalizado, nos hemos acostumbrado tanto a que eso sea algo que tendría que ser por definición, lo cual es una fantasía. Hay gente que es ciega, hay gente que es sorda, hay gente que es muda, hay gente que tiene capacidad para moverse, ¿ya? Y simplemente eso no lo vemos, no lo validamos. Y estamos en una queja constante, muchas veces en algunos casos, simplemente porque la vida no satisface nuestras necesidades egóticas. Entonces es importante, como les decía, que el apego es un obstáculo para armonizarse con ese flujo generoso. Porque la existencia, como funciona, la vida es suceder. Es simplemente eso. Es un suceso tras otro suceso, tras otro suceso, tras otro suceso, donde el ser superior de nosotros experimenta el existir, se da el placer de sentir que existe como existe. Y nuestro ser superior no tiene ningún conflicto consigo mismo, porque simplemente no se enjuicia, simplemente se permite ser quien es, vivir como vive y simplemente disfrutar lo que está sucediendo. Y como está más allá de la dualidad, tanto lo que nosotros a nivel de ego experimentamos como placer o como bienestar o malestar, como bueno o malo, no está en su experiencia. Simplemente en su experiencia está la experiencia de experimentar. Experimentar sin juicio, experimentar sin IVA, simplemente experimentar lo que estoy experimentando. Y como no hay juicio, como no hay condena, como no hay un debería, como no hay una expectativa de qué es lo que tendría que estar sucediendo, simplemente el ser superior está abierto a ese suceder y en ese suceder simplemente se entrega a disfrutarlo. Es un disfrute que surge de lo profundo de la conciencia, porque simplemente se está reconociendo que es y que siendo lo que es, puede experimentar lo que está experimentando. Así, sin IVA, sin nada. Simplemente está haciendo lo que es. Y eso le produce un inmenso gozo, una inmensa plenitud interna. Entonces, como la vida funciona en base al movimiento, ya, si se apegan, ya obstaculizan el proceso del suceder. El punto es que cuando se quedan vacíos, sin apego, y se quedan absolutamente vacíos, sin nada, ese flujo los traspasa. Y cuando ese flujo los traspasa y empiezan a fluir en esa carretera energética, en ese flujo existencial, sienten como si fuera un río fluyente, que siempre trae agua nueva y fresca. ¿Estamos? Y esa experiencia les permite darse cuenta, la diferencia es que cómo es existir
siendo, existir fluyendo, existir en ese estado de vacío, simplemente donde se está vacío para que el suceder de la vida pueda llenarme y nuevamente pueda vaciarse y pueda volver a llenarme y pueda volver a vaciarse y pueda volver a llenarse. Es como un flujo renovador. Es como agua fresca, limpia, siempre aportándonos, siempre trayéndonos algo nuevo, limpiándonos, no permitiendo que nuestra conciencia se ensucie, apegada a viejas ideas o a viejos sucederes. Como cuando nosotros nos apegamos a algo o tenemos una personalidad estancada, es como si fuera un tranque con agua muerta. La energía estancada, el chi, ya no circula. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Al tener una personalidad que está estancada, es agua que se pudre. Es como si fuera agua podrida. ¿Y qué surge? Surge sufrimiento, surge el dolor. ¿Justamente para qué? Para que podamos movilizarnos, para que podamos cambiar, para que podamos abrir, sacar el taco que está impidiendo que esa agua se renueve, que esa agua fluya, que traiga oxígeno, que se oxigene. ¿Vamos? Entonces, cuanto más nos abrimos ya a lo nuevo, cuanto más rápido y más grande sea el torrente de este flujo existencial amoroso, más grande y más rápidamente van a ser los cambios que van a operar en su conciencia. Entonces, hola, gracias. Más rápido van a ser los cambios, ¿ya? Más rápidamente nuestro bienestar va a ser parte de nuestra vida, porque vamos a sentir que en vez de estar sostenido en base al miedo, vamos a estar sostenidos en base a ese flujo amoroso, próspero, generoso, que finalmente nos sostiene siempre. Y que nosotros no somos, que estando experimentando y viviendo en él y con él, no somos capaces de darnos cuenta. Y por eso muchas veces sufrimos, por eso a veces muchos lo pasamos mal, y por eso finalmente experimentamos la coherencia. Entonces es importante abrirse a reconocer lo que tienen, a reconocer lo que son, a reconocer sus cualidades positivas, porque con lo positivo es como resuelven lo negativo. Con los recursos resuelven la ausencia de recursos. La señora que perdió el marido perdió la pega y que en la desesperación le agarró las camisas que tenía, porque dijo, como ya no voy a trabajar, voy a irme a la esquina a vender las camisas tuyas, ¿ya? Y le dejó un pantalón o dos pantalones y una camisa, o un pantalón de buzo, dos pantalones de buzo y dos camisas, para lavarle un día la camisa y lavarle el pantalón de buzo para otro día volver así y así. Le dejó solamente dos prendas y que finalmente terminó con una tienda de ropa usada. Fue porque justamente ya apeló al único recurso que tenía en ese momento. Uno, la confianza en que era capaz de resolver, de salir adelante. Y dos, tomó lo que tenía. Y en esa carencia, lo único que tenía eran las camisas de su marido. Y con esa platita que vendió en las camisas, se fue a otro lugar de ropa usada y en vez de vender 4 o 5 camisas, la próxima vez vendió 8. Y con esas 8 después vendió 20. Y después con esas 20 vendió, y así hasta que finalmente formó una mini empresa en la cual vendía ropa usada. Y de una tragedia hizo que no solamente su vida se llenara de bienestar, producto de su propio esfuerzo, de su propia conciencia de que era capaz de resolver, sino que además hizo una filial con el marido que le encantó la pega nueva. Entonces, dense cuenta de que uno resuelve apelando a los recursos que tiene, por pocos que sean. Y si uno es capaz de validar esos recursos que tiene y sacarles partido, también puede generar cambios que son importantes.
Entonces, el apego funciona como un dique que no deja fluir. ¿Mm? Y como veíamos, todo lo estancado, si su conciencia se estanca, se deteriora. Los afectos se corroen, se contaminan, ¿ya? Incluso los bienes materiales también se deterioran. Si uno finalmente no se preocupa de ellos, no los deja fluir, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Si uno arrumba algo en un desván, va a tender en forma natural a destruirse porque quedó fijo, quedó pegado ahí, quedó sin movimiento. No había cambio para eso. Y también nuestros afectos. ¿Ya? Si no somos flexibles en nuestras relaciones con los demás, si siempre estamos esperando que la persona reaccione de la misma manera, que siempre sea coherente y consecuente, siempre con su forma de ser y de pensar y de sentir, lo vamos a pasar mal, porque nunca nadie es siempre igual. Y siempre estamos cambiando, están cambiando nuestras necesidades, están cambiando nuestros gustos, están cambiando nuestra forma de pensar y además también actuamos de distintos aspectos de nuestra conciencia. Y puede que alguien nos sorprenda con ciertas actitudes que en algunos casos pueden ser indeseables y que nunca se manifestaron simplemente porque no estaban dadas las condiciones o porque esa persona actuó desde otras partes de su conciencia. O en algunos casos al revés, nos pueden sorprender ya con aspectos de la conciencia que pueden ser tremendamente gratos. ¿Vamos? Entonces también el hecho de estar desapegado respecto a la idea de cómo debe ser la otra persona también nos permite tener una relación mucho más sana, más fluida, más armoniosa, más respetuosa. ¿Estamos? Entonces, si empezamos a aprender a confiar, a fluir, ya todo es nuevo. Las relaciones son nuevas, incluso con la misma persona. Ya las relaciones pueden ser nuevas, porque no estoy esperando que sea una determinada manera. Simplemente estoy abierto a cómo la persona está haciendo en ese momento. Y así todo es fresco. Todo tiene un chi saludable. Es luz, ¿ya? Luz que penetra por todas partes. Es aire que se renueva, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la invitación? Que hay que confiar. Hay que confiar en la vida, ¿ya? Eh, Y cuando me refiero a confiar en la vida, me refiero a confiar en ustedes mismos, porque ustedes son la vida. Si ustedes no están, ¿qué vida está ahí? Para ustedes, si ustedes no están, ¿qué vida está ahí? No hay ninguna. No existe. Si ustedes no están ahí, no existe la vida para ustedes. Entonces, volvemos al punto, necesitan confiar en la vida. Y confiar en la vida es confiar en ustedes. ¿Ya? Observen y podrán darse cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Y esto es válido no solo para las cosas, sino que también para el conocimiento. También lo es para los afectos. ¿Ya? Hemos confundido el amor con el apego. El amor con la posesión. ¿Ya? Y son absolutamente antagónicos. Son opuestos. El apego limita, la posesión contrae, impide que surja el disfrute. El apego surge de la mente, ¿ya? De la cabeza, del intelecto. Es el resultado de una alucinación anticipatoria. En el fondo, estoy imaginando, estoy alucinando, estoy fantaseando, estoy visualizando un futuro, ¿ya? De desagrado, de molestia, de incapacidad, de pérdida, ¿ya? Donde surge el temor y por eso me apego. Y básicamente estoy alucinando, estoy creando yo mismo una película, una fantasía sostenida en base a la tragedia, en base al no poder, en base a la carencia, y por eso me apego. En cambio, el afecto, el amor, surge del corazón, no surge de la cabeza, no surge de la mente. ¿Ya? El amor es expansivo, te acerca a ti, a los demás, te acerca a la vida, te acerca a la existencia. Cuando los que tienen gatitos ahí le dicen, ay, qué rico gatito, ay, cuchicucha, acá, allá, uno siente como que se rompe algo, como que una separación que estaba ahí entre aquello, entre el gatito y ustedes, desaparece por un instante. Cuando ven una amiga o alguien que quieren, un amigo o algún familiar,
y lo abrazan, o a su pareja y le dicen, ay, qué rico, te quiero tanto, sienten como el afecto los une, los acerca. Cuando llegan a su casa y dicen, ¡ay, qué rico casita, que estás aquí esperándome! ¡Ay, que estás tan bonita, qué rico, acá, allá! Sienten como la casa los acoge. Entonces el amor siempre abre, acoge. ¿Amo? Y ese surge del corazón, no surge en ninguna otra parte, surge siempre del corazón. De ahí la importancia de soltar el racionalismo, soltar la intelectualidad, la mente, ¿ya? No estamos diciendo de que no piensen, ni mucho menos, ¿ya? Ni que no puedan usar, como quien dice, su intelecto para lo que no lo necesitan. Estamos hablando de que no es uno o el otro. Estamos hablando de que si estamos hablando de bienestar y de plenitud, tenemos que hablar del lenguaje corazón. Si queremos hablar de cosas prácticas y de comprensión de cosas objetivas y formales, hablemos de la mente, hablemos del raciocinio. ¿Vamos? Pero acá estamos hablando del lenguaje corazón, el lenguaje que entiende la existencia. Los entrenadores de perros se dieron cuenta de que los perros aprendían mucho más rápido con cariño, con afecto, con amor, que con golpes, con retos, con restricciones, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Entonces es importante entender que la existencia funciona en base al lenguaje del amor y que a la medida que nosotros hablemos el lenguaje del amor, la prosperidad va a ser parte de nosotros, va a ser parte de nuestro proceso existencial. Va a llegar un momento que no la vamos a poder evitar y quizás vamos a sacar cuenta y vamos a decir, las matemáticas no calzan, pero ¿por qué? ¿Por qué todo fluye? ¿Por qué me va tan bien económicamente? ¿Por qué llego a fin de mes siendo que matemáticamente no tendría por qué ser? ¿Vamos? Y básicamente, ¿por qué? Porque se abrieron a confiar en la existencia, empezaron a hablar el lenguaje del amor, el lenguaje en el cual la vida entiende cuando le hablan. ¿Y cuando la vida entiende cuando le hablan con el lenguaje corazón? ¿Mm? Por eso la gente sufre mucho por el desamor, porque cuando hay desamor no se está hablando el lenguaje del amor, no se está hablando el lenguaje del corazón. Entonces uno sufre cuando justamente sufre desamor porque no está hablando el lenguaje del amor. Y cuando uno con los demás habla el lenguaje del amor, el sufrimiento, el dolor, la carencia desaparecen casi mágicamente. Entonces el apego nos contrae, ¿ya? Y aunque no lo crean, les aleja, les genera distancia, les aísla, les genera celo, les genera desconfianza, les genera falta de libertad, les genera afán de dominio, les genera necesidad de control. No vaya a ser que te vas a ir, o no vaya a ser que voy a perder esto que me está generando tanto amor, tanto bienestar, tanto placer ilusorio, porque el apego es un amor ilusorio, ¿ya? Es una fantasía que se sostiene en base a la carencia. Ahí hay cero amor. El afecto, el amor, en cambio, es liberador, ¿ya? No es nada parecido al apego. Al contrario, nace del gozo. El desapego nace del gozo, de la confianza. El apego surge del miedo, surge del temor. Uno nace del corazón, el otro nace de la cabeza. ¿Vamos? Entonces, cuando hablamos el lenguaje del corazón, la confianza en la existencia se hace parte de nosotros. Porque le estamos hablando a la vida en un lenguaje que nos entiende. Y como nos entiende, responde. Así de simple. ¿Vamos? Entonces, mi trabajo, como dice el maestro, es hacer que circule nueva energía en ustedes. ¿Vamos? Que nada se estanque. Es importante que internalicen que todo está fluyendo, ¿ya? Que ondeen ese flujo, que no luchen por detenerlo, porque no podrán. No pueden detener el flujo de la existencia. Así de simple. Entonces, si no me puedo sumar y estoy resistiendo, lo que estoy generando es dolor. Y si me sumo y me entrego, lo que estoy dándole es una oportunidad a mi existencia, le estoy dando oportunidad a mi vida, le estoy dando una oportunidad a mi corazón a fluir.
a poder darme la oportunidad de disfrutar la existencia, disfrutar lo que soy, disfrutar el simplemente hecho de existir. Y como dijo Jorge, tuve el placer de no hacer nada. Y como no hay nada más placentero que despertar en la mañana y decir, no tengo nada que hacer. Y como no tengo nada que hacer, voy a escoger qué quiero hacer. Entonces, ya, el punto es que tienen que abrirse a esa confianza en la existencia, donde están vacíos, donde despiertan esa mañana y están vacíos. Y en ese vacío dicen, bueno, qué es lo que quiero hacer? ¿O qué es lo que me corresponde hacer? Y si es que no tengo nada que hacer y escojo qué hacer, el hecho de hacer ese algo implica moverme, implica fluir. Y si tengo que hacer algo, por la razón que sea, si estoy abierto al flujo existencial, también lo puedo disfrutar y lo puedo gozar, porque eso implica tener que enfrentarme a nuevos desafíos en el día. Y justamente una de las cosas por las cuales la gente se aburrió mucho en la pandemia, porque sentía que no tenía ningún desafío que realizar. No, ¿y qué tal? No tengo nada que hacer. Y el hacer es un desafío, aunque sea mínimo. El prepararse un café en la mañana, aunque no lo crean, es un pequeño desafío. El hacerse el almuerzo es un pequeño desafío. Y el tener que resolver. ¿Y qué es lo que hace eso? Nos refuerza nuestro bienestar, nos refuerza bien nuestra autoestima. Aunque no lo crean, algo tan simple como decir fui capaz de hacerme un café, le genera bienestar. ¿Por qué? Pues están reconociendo su capacidad. Y si ustedes se empiezan a fijar cada vez que hacen algo, ya y logran conseguir el objetivo, ya sea desde tomar la micro, desde andar en bicicleta, desde hacerse el almuerzo, lo que sea, estudiar, trabajar, etcétera, etcétera, hacer el aseo, cuando terminan se dan cuenta de que finalmente hay una sensación de plenitud, de gozo, porque finalmente lo que hicieron fue ocupar sus recursos. Entonces, el hacer existencial, el moverse, también implica un reconocer en forma no consciente lo capaces que somos. Y cuando nos reconocemos como seres capaces, disfrutamos, nos abrimos a la vida, nos expandimos. Y cuando nos damos cuenta que pues, somos capaces de poder vivir y existir sin sufrimiento, porque simplemente nos abrimos desde el corazón para conectarnos con el corazón de la existencia se convierte en algo próspero, en algo fluido, en algo armonioso, y donde los valores surgen en forma natural. El deseo de compartir, la alegría, la generosidad, la solidaridad, etcétera, 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 son parte nuestra. No necesitamos ir a buscarlo a ninguna parte, porque fluyen desde nuestro corazón, desde nuestro ser interno, hacia la totalidad de la existencia. Y no solamente nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a la vida entera. La generosidad beneficia a la existencia entera. ¿Mm? Entonces, como les decía, ábranse, ábranse, abran el corazón, ábranse, ábranse a disfrutar, ábranse a desapegarse, ábranse a admitir las nuevas ideas, ¿ya? A amar todo lo que les traiga lo nuevo, lo que les permite renovarse, porque siempre se están renovando, incluso su cuerpo, ¿ya? Los líquidos, las células. Siempre ábranse a darle una oportunidad a que lo mejor llegue hacia ustedes, porque la vida es amor y va a querer siempre lo mejor para ustedes, lo entiendan o no lo entiendan. Y si les da una situación difícil, volvemos nuevamente a una oportunidad para demostrarse a sí mismos que son capaces de enfrentarla, que son capaces de vivirla, que son capaces de resolverla. Si están apegados a lo que son, ¿ya? Y no tienen nada fantástico, nada deslumbrante, nada gozoso, ningún bienestar podrá llegar a ustedes, porque hay personas en las cuales el malestar se ha instalado como parte de su vida y se sostienen justamente en base al malestar. ¿Y por qué se sostienen en base al malestar? Porque cada día se convierte en un desafío para poder seguir viviendo en ese malestar. Entonces,
¿Cómo se refuerza el ego ahí? En decir, mira que soy capaz de poder seguir viviendo tan mal como estoy viviendo. Mira qué fuerte soy. Mira que soy tan capo o tan potente como, ¿ya? O tan capa, porque finalmente puedo seguir viviendo en este estado de malestar. ¿Vamos? Y ese estado de malestar o de conflicto es básicamente autogestado, volvemos a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la persona lo sostiene? Porque se siente capaz. El punto es que no se ha dado cuenta que también puede ser capaz de vivir en la plenitud, también puede vivir en el gozo, también puede vivir en la generosidad, también puede vivir en la fluidez, también puede vivir en el amor. O sea, nosotros no solamente somos capaces de vivir en el malestar y en el sufrimiento, sino que también somos capaces de vivir en el bienestar, en el gozo, en la plenitud. El punto es cuánto quiero yo darme esa oportunidad. Si el punto, estoy dispuesto a asumir los costos que implica ese cambio. Si no estoy dispuesto a asumir los costos que implica ese cambio, bueno, quiere decir que para mí es más importante demostrarme a mí mismo o a mí misma que soy capaz de vivir en el malestar constante, más que demostrarme a mí mismo o a mí misma que soy capaz de vivir en la plenitud. Independiente de lo que suceda, independiente del proceso existencial, porque finalmente es un flujo que es un flujo interno, que se conecta con el flujo de la existencia y que al abrir esa puerta, al abrir ese corazón, todo se empieza a ordenar, se empieza a ordenar de acuerdo a qué código, a los códigos de la existencia. ¿Y cuáles son los códigos de la existencia? El código del amor. Volvemos nuevamente a lo mismo. El lenguaje de la vida, el lenguaje de la existencia, es el lenguaje del amor. Y los que han vivido, han tenido parcela o han vivido en el campo, o los que tienen plantitas en su casa, se dan cuenta que a la medida que la tierra la desmalezan, le sacan las malezas, ¿cómo se llama? La aran, etcétera, etcétera, ¿ya? Y plantan la semilla y la riegan y se preocupan, la naturaleza da, y da mucho. Pero si esa tierra la abandonan, no la riegan, la llenan de maleza, no sirve para nada, no da. Pero no porque no quiera dar, sino que porque simplemente ustedes no se abrieron a que eso sucediera. Y también, si ustedes ven las plantitas de su casa, si las riegan, se ponen más bonitas, todo funciona mejor. Entonces, es importante entender que el lenguaje de la existencia es el lenguaje del corazón. Entonces, si estamos apegados al sufrimiento, estamos apegados al dolor, porque sentimos que somos más importantes, que somos héroes dentro de nuestra propia existencia, convirtámonos en héroes de nuestro bienestar. Convirtámonos en héroes de nuestro, si tenemos vocación de héroe, convirtámonos en héroes de nuestro bienestar, de nuestro gozo interno, de nuestra dinámica existencial valórica, donde el empezar a reconocer nuestros valores, y mientras más sean quienes promuevan una dinámica valórica, más rápido va a cambiar la sociedad que queremos que cambie. Porque básicamente la sociedad está constituida por cada uno de nosotros. No es un ente abstracto que funciona por leyes propias. No, es la suma y resta de todo lo que nosotros pensamos y sentimos. En el fondo, ¿qué es lo que estamos cosechando como sociedad? Lo que nosotros hemos sembrado. Y hoy en día podemos escoger qué queremos sembrar, sobre todo a la luz de este conocimiento, a la luz de esta enseñanza. Entonces, si nosotros estamos apegados a nuestro propio malestar y no lo dejamos ir, jamás vamos a poder experimentar bienestar, pues somos nosotros mismos quienes lo retenemos. Entonces, es importante darse cuenta que estamos siempre moviéndonos, siempre estamos pensando, siempre está ocurriendo algo, ¿ya? Siempre estamos dejando que algo cambie, que algo se vaya, ¿ya? Dejamos una postura física y optamos otra. Dejamos un pensamiento y llega otro. Estamos conversando con alguien, pasamos al silencio. Y así sucesivamente.
¿Estamos? En la mañana nos levantamos, nos vamos al baño, del baño nos vamos que sea a la cocina, de la cocina nos vamos al lugar donde tomamos desayuno, nos vamos a otro lugar, nos vamos a la cocina a dejar las cosas, después salimos de la casa, nos tomamos la micro, si es que andamos en micro, nos bajamos a la micro, qué sé yo, lo que sea, y se dan cuenta que básicamente su existencia se sostiene en base al movimiento y al cambio. ¿Estamos? El punto que nos somos conscientes que estamos todo el tiempo cambiando. Fíjense cuánto tiempo son capaces de sostener un mismo pensamiento en su mente, sin que cambie nada. Nada. Y se dan cuenta que es imposible, porque la fuerza del proceso existencial los va a llevar a cambiar tarde o temprano ese pensamiento. ¿Vamos? No existe nada fijo. Pero ¿qué pasa? Tendemos a vernos como fijos. Tendemos a percibirnos como fijos. Tendemos a vernos a nosotros como fijos, a nosotros y al mundo. Y tendemos a tener una relación estructurada. Y muchas veces nos molestamos y nos enojamos por esa percepción fija que tenemos. Esto no debería ser así. O ¿por qué esto se está haciendo así, siendo que debería ser así? ¿Vamos? ¿Por qué? Porque nos tendemos a percibir fijos. Y hay personas que gastan millones en mantenerse fijos. Y se operan la nariz, muchos se operan las arrugas, se operan acá, se hacen la cirugía estática para quedarse estáticos. ¿Estamos? En vez de reconocer en el fondo, y sufren porque saben que inevitablemente su estatismo es transitorio. El querer fijar algo, finalmente, el placer que me puede producir es transitorio. ¿Estamos? Es transitorio. Porque finalmente cualquier instancia que implique apego es sufrimiento, de una u otra manera. ¿Estamos? Pero bien, insistimos en tener una imagen estática de nosotros, ¿ya? Y de todo, cuando finalmente lo que hay que abandonar es abandonar todo, ¿ya? Pero cuando llega el momento de dejar algo o dejar a alguien, el apego muestra sus dientes y nos asustamos y nos aferramos a eso y lo vemos como si fuera algo excepcional. En el fondo, cuando tenemos que dejar algo, ¿ya? O alguien se va, el apego muestra sus dientes y sentimos que esa experiencia es algo como si fuera algo excepcional, como si fuera algo terrible. ¿Estamos? ¿Ya? Y finalmente, porque nos sentimos inseguros, producto del ego. Es como si no pudiéramos enfrentar o vivir aquello que está sucediendo o que nos va a suceder. ¿Estamos? Lo cual es una fantasía. Es una fantasía que está sostenida justamente por no ver nuestra capacidad, nuestro poder, nuestra capacidad de poder enfrentar ese proceso existencial y donde finalmente ya cuando nos hemos visto enfrentados al hecho en sí mismo nos hemos dado cuenta que volvemos al punto, podemos. Y podemos. Y no necesariamente el poder implica que podamos como más nos gustaría, pero el hecho de que podamos y sigamos vivos implica que tarde o temprano o nosotros vamos a cambiar o eso va a cambiar. Y si es una pérdida afectiva y estamos apegados a esa pérdida afectiva, así que una pérdida, porque puede ser que se haya una pérdida entre comillas, porque puede ser que algún hijo, algún pariente o alguien que uno quiere se fue a vivir a otro país o lo que sea, ¿ya? O si una pérdida más permanente, si estamos apegados a esa persona no estamos negando todos los otros posibles afectos que pueden llenar esa carencia. Si es que no somos capaces en ese momento de llenarla de adentro hacia afuera y necesitamos que desde afuera hacia adentro nos den la excusa para poder nosotros abrirnos a sentir afecto, a sentir cariño, a sentir amor, ¿ya? Si estamos apegados a esa persona no nos damos cuenta que podemos finalmente, si estamos abiertos a los otros afectos, llenar esa carencia con otros afectos, ya con otros afectos. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. ¿Qué estoy percibiendo? ¿Cómo lo estoy percibiendo? ¿Y qué estoy seleccionando de lo que percibo? ¿Dónde estoy cortando el pedazo de la torta? ¿En qué parte? ¿En la parte más gruesa? ¿En la parte más delgada? ¿Cuánto lo quiero? ¿Vamos? Bien.
Em, entonces, el punto es que así funciona la vida. La vida funciona fluyendo. Durante el día a día, así funciona la vida, en un constante cambio. Es algo que no podemos evitar. Estamos constantemente cambiando. La existencia está cambiando. El día está cambiando. La luz está cambiando. La hora está cambiando. Nuestra fisiología está cambiando. Todo está cambiando. Así es como funciona el mundo. Y si queremos armonizarnos, hay que cogerle, como quien dice, el truco, el tranco al truco, como dice el dicho popular. Hay que conocerle, ya tomarle el tranco y el truco a la situación. Vamos a entender que finalmente la vida funciona en base al cambio, y en la medida en que nosotros nos armonizamos y nos entregamos esa experiencia, está constantemente cambiando y reconociendo el cambio, ¿ya? Nuestra vida finalmente va a funcionar mucho, mucho, mucho mejor, y la plenitud va a ser parte de nuestra experiencia. Entonces, necesitamos incluso desapegarnos del apego, del apego, perdón. ¿Vamos? Necesitamos desapegarnos. Necesitamos desapegarnos del apego y necesitamos desapegarnos del desapego. ¿Y por qué? Porque si tengo una idea del desapego y me apego a esa idea, también voy como quien dice, a estar apegado a eso. Entonces, cuando nos abrimos realmente al desapego, aunque parezca una paradoja, simplemente, y cuando ya se instala en nosotros ese fluir natural de la existencia, se van a dar cuenta de que se van a estar constantemente desapegando de todo sin ni siquiera darse cuenta, porque van a estar fluyendo. Como el río que fluye, mientras más potente es el flujo, mientras más grande es el río, la fuerza que aunque los arrastra cada vez es mayor. Entonces, si ustedes se abren a ese flujo existencial y se abren totalmente, la fuerza propia de la vida los va a ir llevando en ese flujo amoroso, en ese flujo acogedor, en ese flujo generoso, ¿ya? Que va a llegar un momento tal en que ni siquiera se van a dar cuenta que se están desapegando de nada, porque simplemente van a estar existiendo, sintiendo que existen, y sintiendo que existen siendo uno con la existencia, y por lo tanto no hay nada que apegarse, ni hay nada que desapegarse, porque simplemente están siendo la vida, están siendo la existencia, están siendo ese suceder que no para nunca. Se van a dar cuenta que son ese suceder que no para nunca, y que en ese suceder que no para nunca están perfectamente armonizados, en la medida en que están en un estado de desapego, si lo planteamos en términos estrictos, en un desapego absoluto. Cuando entran en ese estado de desapego absoluto, se dan cuenta que no necesitan desapegarse de nada, porque están siendo la existencia, están siendo lo que son, están viviendo lo que tienen que vivir. Y así de simple. Y de esa manera se armonizan con el flujo existencial, que está permanentemente ondeando, está permanentemente fluyendo. Y eso no lo pueden evitar. El punto es reconocer que eso está siendo así, que está sucediendo, y que ustedes son ese suceder, que no hay nadie más aparte de ustedes de suceder que ustedes, en ustedes. Bien, chicos, estamos casi por terminar esta clase de hoy. Estamos también por terminar este capítulo. Vamos a seguir con la gratitud, el agradecimiento. Así que les puedo decir que es súper importante esto, el tema del desapego. Porque el desapego es un sentimiento de profunda confianza en la vida, un sentimiento de profunda confianza en ustedes mismos, y depende de ustedes ya hacer de esa confianza parte de nuestra existencia, de nadie más. Ustedes son los únicos que tienen las herramientas, que tienen la posibilidad de abrirse a poder vivir una vida mejor, a poder vivir una vida más plena. Y básicamente, como les vuelvo a decir, no desechen esta oportunidad, denle una vuelta, revisen los videos, convérsenlos, intégrenlos, ¿ya? Porque es súper importante entender que la vida se sostiene en base al cambio. Y para tener una nueva conciencia necesitan integrar el cambio como parte natural de su proceso existencial, ¿ya?
Entonces, como les decía, que me llegó ahí un WhatsApp y ¿cómo se llama? Me desconcentré. Tengo que reconectarme de nuevo. Ya, ya. Entonces, como les decía, depende de ustedes. Las herramientas las tienen ustedes, ¿ya? Y el que ustedes, en la medida que van internalizando toda esta enseñanza y la van haciendo parte de ustedes, una nueva conciencia se irá haciendo parte de ustedes, ¿ya? Y que finalmente, inevitablemente, les va a traer mayor bienestar. ¿Ah? Porque básicamente todo lo que experimentamos, absolutamente todo lo que experimentamos, es una interpretación de los hechos. Y esa interpretación depende básicamente de nuestra conciencia. Por lo tanto, a mayor conciencia, mayor plenitud. Y eso es algo que no podemos evitar. Entonces, en la medida que tengan conciencia, ¿ya? Que hagan conciencia, que a mayor conciencia, mayor plenitud, ¿ya? Y que eso no lo pueden evitar. El punto importante es entender que mientras más expandida tienen la conciencia, no van a poder evitar el bienestar, la plenitud. Por lo tanto, chicos y chicas, la invitación es a abrir el corazón, a darle una oportunidad a ustedes mismos, a darse a ustedes una oportunidad a empezar a ocupar el lenguaje del corazón, soltar la razón, soltar la mente, soltar todo eso y permitirse empezar a entender la vida desde el corazón, desde el sentimiento. Ábranse y desapeguen de su idea, de todo lo que finalmente les genera dolor, sufrimiento, malestar. Y tengan confianza que puedan. No se dejen llevar por el miedo, es un mal amigo. La confianza es un buen amigo. La razón es un buen amigo para ciertas cosas puntuales y específicas, pero no es absoluta. Y muchas veces los engaña. Y muchas veces les cuenta cuentos. Ábranse el lenguaje del corazón, empiecen a reconocerlo, empiecen a hacerlo parte de sus vidas. El corazón es mucho mejor consejero que la razón. Y les vuelvo a decir, estaba tratando de acordarme a un dicho que decía, creo que está bien, no sé si se podrá aplicar acá, que dice, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es darle al César lo que es del César? La razón. La razón es para el mundo material. La razón es para el mundo. El César los Césares fueron grandes políticos, fueron grandes estrategas que manejaban el mundo de la forma, el mundo material. Lo que ellos querían conquistar era el mundo conocido de esa época. Entonces, démosle al César lo que es del César. Démosle al mundo material, al mundo concreto, al mundo de la forma, al mundo démosle lo que le corresponde, la razón. Y démosle a la existencia, a lo que sostiene ese aspecto mínimo de la existencia, ya mínimo, que es nuestro ser superior, que es el ser trascendente, que es la dinámica valórica, los valores, el amor, el afecto, el lenguaje corazón. Démoselo a nuestro ser superior, que es divino. Nuestro ser superior es la parte divina que nosotros tenemos y es la que más bienestar nos otorga. Todo nuestro bienestar, todo nuestro gozo interno surge de nuestra parte divina, no de nuestra parte material. Nuestra parte material, que es la casa que tenemos, nos cobra una renta horrorosa porque es materialista. No hay nada más materialista que el cuerpo. Se alimenta de otros animales, se alimenta de las plantas, se alimenta y está cobrándonos una cuenta horrorosa, ¿ya? De cara. ¿Y por qué? Porque es materia y porque es materialista. Entonces el materialismo nos cobra. Para el materialismo es importante la plata, lo que cobra, lo que se tranza, y nuestro cuerpo es materia, ¿ya? Y el mundo formal es materia. Entonces, démosle al mundo material
hablemos el lenguaje con el mundo material, hablemos el lenguaje del mundo material, que es la razón. Y para nuestros seres, para alimentarnos espiritualmente, para alimentar lo que finalmente nos permite ser felices, gozar, disfrutar, sentirnos prósperos, eh, amar nosotros a los demás, a nosotros, amar a nuestras familias, ya sean animales, ya sean, hay personas que sienten que sus familias son sus animalitos, ya. O sea, abrámonos a eso. En el fondo, seamos capaces de reconocer que está el lenguaje de la materia y está el lenguaje de nosotros, de las personas. ¿Y cuál es el lenguaje de las personas? El lenguaje del corazón. ¿Cuál es el lenguaje de la vida? El lenguaje del corazón. O sea, abrámonos a hablar el lenguaje de la vida, porque en la medida que le hablemos a la vida el lenguaje que ella entiende, va a responder. Y se van a dar cuenta que en la medida que tienen su corazón calentito y abierto, nada ni nadie les va a impedir ser felices y disfrutar de la existencia. Porque estar vivo, aunque no lo crean, es un regalo. Aunque a veces pareciera que se nos olvida. Y se nos olvida ¿por qué? Porque justamente cerramos el corazón. Entonces, la invitación es abrir el corazón, aprender mucho, retomar el lenguaje del corazón, retomar el lenguaje que la existencia entiende, que la vida entiende. Ya, chicos y chicas, ha sido un placer por hoy. Terminamos con este capítulo. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Si no, estaríamos cerrando por hoy. Si no hay preguntas, les deseo un fin de semana estupendo. Aprovechen esta información, sáquenle el jugo, exprímanla como un limón y lo que ustedes consideren que es válido, háganlo parte de su vida. Y lo consideran que no les resuena o que no les llega, simplemente desapéguense, suéltenlo, déjenlo ir. ¿Estamos? Bien, chicos y chicas, un gusto como siempre. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal. Muchos cariños y que tengan un excelente fin de semana. Tremenda clase, maestro. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Cariño. Gracias por la Gracias. torta. Gracias por la torta. Gracias, Andrés. Gracias, gracias. Gracias para ti.